Vamos con lo que habíamos estado revisando la última clase, que son los factores ambientales. Decíamos, a los microorganismos no solamente necesitamos darles nutrientes, macro y micronutrientes, cofactores, coenzimas y factores de crecimiento. También hay que considerar los factores ambientales en los cuales se van a desenvolver. Estos factores ambientales tienen que tratar de recrear las condiciones naturales en las cuales se suelen desarrollar los microorganismos. Me refiero a condiciones naturales porque particularmente en el laboratorio, cuando hacemos un aislamiento in vitro, tomamos diferentes muestras y con respecto al perfil de la carrera, muestras ambientales, así que nosotros lo que pretendemos es reproducir todas esas condiciones que tenían en su hábitat propio estos microorganismos. Factores como cuáles? Factores como la temperatura, los niveles de agua, la disponibilidad de agua, los niveles o las condiciones oxigénicas y el pH, que no son los únicos porque se pueden ir considerando otros aspectos, como por ejemplo, no siempre se menciona el caso de la presión. Ahora, con respecto a cada uno de estos factores ambientales, nosotros solemos manejar condiciones medias. La mayor parte de los microorganismos viven en condiciones promedio, pero no tenemos que descartar que existe la presencia de extremófilos, y es justamente los puntos que nosotros desarrollaríamos en esta parte de la unidad, es ir conociendo las características que determinan la extremofilia de los microorganismos con respecto a temperatura, a oxígeno, al pH o a la disponibilidad de agua, que los hace especiales para poder aguantar esas condiciones. En cuanto a la temperatura, habíamos mencionado que la mayor parte de los organismos, y dentro de ellos los microorganismos, recaemos en el rango de los mesófilos. La mayor parte, incluidos los patógenos, de ahí la importancia de considerar esta temperatura no solamente como un valor promedio, sino también como un factor de riesgo para la proliferación de patógenos. Aún así, existen organismos que están perfectamente adaptados a la ciclofilia, es decir, a las bajas temperaturas, y el otro extremo a la termofilia, altas temperaturas. Veíamos el esquema de la parte derecha y yo les comentaba esto con respecto a los patógenos. Como la mayor parte se desarrollan en una temperatura media que suele oscilar entre los 20 a 40 grados centígrados, aquí es un punto de alarma, de alerta, porque metabólicamente son bastante activos. Por encima o por debajo no mueren automáticamente. Eso era algo que lo quería recalcar. Por encima o por debajo, esto no le representa al organismo automáticamente una muerte. Simplemente pensemos que como organismos vivos salimos de nuestra zona de confort y por lo tanto quien sufre las repercusiones acá es nuestro metabolismo, porque nos volvemos metabólicamente más lentos. Entonces esas tasas de división celular obviamente se ralentizan. Cuando tenemos productos que vamos al supermercado y nosotros los mantenemos en congelación, los tomamos del congelador, ¿tienen o no tienen una fecha de caducidad? Cuéntenme ustedes. Los productos que los tomamos del supermercado, que están como congelados, por ejemplo, en Navidad típico compramos pavo, ¿tienen o no tienen una fecha de caducidad? Sí tienen, bro. Sí. Exactamente. Y no es una fecha cercana, por lo general suelen ser años. A veces no venden los pavos en este año, los congelan, los mantienen así en ese estado hasta el próximo año. Entonces, no son fechas próximas, pero miren que hay un límite. Cuando nosotros hablamos de un punto de congelación, no estamos diciendo que matamos al microorganismo ni que la congelación es un método de control de microorganismos, para nada. Lo único que estamos diciendo es que nos permite tener un rango de seguridad, porque a esas temperaturas los microorganismos están presentes, obviamente hay organismos que pueden resistir esas condiciones, y para dividirse lo harían, pero muy lentamente. Por eso es que las condiciones de duración del producto son largas. Mientras más congelados pasen, más pueden durar. Y por el otro caso, a altas temperaturas,
también se mantiene un rango de seguridad, pero es porque a esas temperaturas la mayor parte de microorganismos puede morir. No todos, porque acuérdense que hay algunos géneros, como principalmente Clostridium y Bacillus, que esporulan, que ante esas circunstancias suelen esporular, así que pueden quedar por ahí unas esporas. Esto nos lleva a plantear la ley de la tolerancia. Lo que nosotros vemos aquí, esta campana gaussiana que estamos observando en pantalla, hace referencia a la ley de tolerancia. Y esto no aplica específicamente a la temperatura, sino en realidad para cualquier factor ambiental. Si nosotros analizamos, les decía yo, la zona que está debajo de la curva es amplia. Luego, los extremos superior e inferior, lo marco con verde, y es una zona más limitada. ¿Sí? Mucho más limitada. ¿Qué quiere decir? La mayor parte de organismos, lo marcado en amarillo, venimos a desarrollarnos, incluso la tasa de reproducción aumenta en rangos óptimos. Aquí vemos las palabras clave. En condiciones óptimas, la mayor parte podríamos dividirnos. ¿Qué pasa cuando se nos somete a un estrés? Cuando salimos de nuestra zona de confort, sea en el rango superior o sea en el rango inferior. Empezamos un estrés fisiológico y, claro, van a haber aquí algunos organismos que puedan resistir esas condiciones. Metabólicamente nos vemos afectados. Por eso, en verde, tenemos unas pequeñas franjitas en verde, quiere decir que están presentes aún ahí algunos microorganismos. Pocos, eso sí, pocos. Comparemos la cantidad de amarillo y la cantidad de verde. Es una diferencia abismal. Pero cuando ya sobrepasamos límites, cuando realmente ya nos vamos a los puntos extremos, ahí decimos que hay una intolerancia. Entonces, los que comúnmente estamos acostumbrados a vivir en nuestras condiciones óptimas, vamos a tener un límite por encima o por debajo del cual no vamos a resistir. Si volvemos a la parte de la temperatura, los termófilos van a tener ese rango. Normalmente se suelen desarrollar en 45-70 grados. Eso no quiere decir que no puedan desarrollarse por debajo de 45 o por encima de 70, acuérdense. Va a haber menos cantidad de termófilos, pero pueden tranquilamente desarrollarse. Pero va a llegar un punto, y es lo que se suele determinar, el punto de aguante, si queremos verlo así, el punto de la tolerancia máxima, por encima o por debajo del cual ya no resiste un termófilo. Lo mismo pasa para los mesófilos y lo mismo pasa para los psicrófilos. De hecho, les decía que estas curvas se analizan no solo en temperatura, sino en cualquiera de los factores ambientales. Así que nosotros estamos viendo varias curvas, 5 exactamente, y por debajo de cada curva nosotros vemos unos valores. 4 por aquí, 39 por acá, 60, 88 y 106 grados centígrados. ¿Qué representan esos valores? Nayeli, cuénteme. Los grados de en el que, o sea, los grados de temperatura en el que pueden estar esos microorganismos. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso de la curva central, la del termófilo a 60 grados. Significa que por debajo de 60, por ejemplo, unos 55 grados, y por encima de ello a unos 64 grados, ¿no podrían desarrollarse? A los 64 grados estaría en la fase de estrés. ¿Pero pueden desarrollarse? Sí. Sí, pueden desarrollarse. Muy bien, claro que sí. Lo que decíamos, si nosotros trazamos aquí unas líneas, nosotros vamos a tener que la mayor parte de ellos se pueden desarrollar óptimamente en estas circunstancias, en estos rangos térmicos. 106 grados centígrados, 88, 60, en torno a los 39, en torno a los 4 grados. Pero miren que son curvas, así que del valor que nosotros tenemos marcado, siempre hay un más y hay un menos. Voy a tomar la curva de verde, que es bien marcada.
la de los mesófilos. Me ubico por aquí, mesófilos. Les estoy marcando con verde. Miren cuán marcada es esa curva hacia la parte izquierda. Miren todo esto, toda esta zona. Significa que un mesófilo puede desarrollarse a los 30, a los 20, incluso a los 10 grados. Ahora, analicemos la cantidad. ¿Cuántos mesófilos pueden desarrollarse a 10 grados? Poquísimos. A los 20, un poquito más. A los 30, otro poquito más. Pero la mayor parte de ellos se desarrolla en torno a los 39 grados. Óptimamente, la mayor parte de ellos se desarrolla en torno a los 39 grados centígrados. Por encima de los 39, ¿qué pasa? Todavía tengo una región. 42, 43, hasta más o menos, según mi cálculo, diría yo que esta parte de la curva me marca un 48. Son unos 48 grados hay. Menos que los de condiciones óptimas, pero hay. Pregunta para ustedes. Entonces, ¿qué toleran con menos estrés los mesófilos? Temperaturas por encima del óptimo o por debajo del óptimo. Miren la forma de la curva. Por encima del óptimo. Exactamente, por encima del óptimo. Por encima del óptimo, por encima de los 39 grados centígrados y encuentro una buena cantidad de microorganismos. Si hiciera un recuento. ¿Estamos? Los límites, hablemos de los límites tomando como referencia estos mesófilos. ¿Algún mesófilo sobrevive por debajo de los 8 grados? ¿Ven ustedes alguno? Ninguno. Ninguno, exactamente, No. ninguno. ¿Y por encima de los 48, 49 grados? Tampoco. Tampoco. Tampoco es. Para que nosotros veamos que cada uno de los organismos, en nuestras condiciones naturales, tenemos un rango máximo y un rango mínimo por debajo de lo cual o por encima de lo cual no podríamos desarrollarnos. Es porque a veces me preguntan, bueno, los hongos se dice que suelen incubarse a unos 28 grados centígrados. ¿Pasa algo si es que se les incuba a unos 25? No, no pasa nada. Son apenas unos 3 grados de diferencia. De pronto, ¿cree usted que puedan desarrollarse a 20 grados? Lo van a hacer. Pero si tal vez vamos al caso de 1 grado centígrado, ya esa temperatura habrá pasado, se habrá ido ya más allá del límite que podría tolerar un hongo. Entonces, pensar que vaya a desarrollarse a 1 grado centígrado, no. Por allá no va la cosa. ¿Estamos claros en esto? Sí. Perfecto. Habíamos mencionado que hay condiciones para que se pueda resistir la extremofilia en cuanto a temperatura. Condiciones de membrana, por ejemplo. Si es que se quiere resistir más altas temperaturas, ¿qué le conviene a un organismo? ¿Tener más lípidos saturados o lípidos insaturados? Fosfolípidos, los lípidos de membrana. Para resistir condiciones de temperaturas altas para los termófilos. ¿Qué tipo de fosfolípido elegirían ustedes? Iván. Natural. Iván. Milton Iván, profe, disculpe. Ajá. ¿Qué creemos? Que esas membranas de los termófilos serán ricas en lípidos, en fosfolípidos, saturados o insaturados. Yo creo que los saturados. Muy bien. Si se trata de un termófilo o más aún un hipertermófilo,
sus membranas son ricas en fosfolípidos saturados. Pero si yo hablo de un ciclófilo, esos en cambio se caracterizan por tener membranas flexibles. Imagínense cuán grave sería para un ciclófilo que tenga membranas rígidas. Con un bajón de temperatura, en que es el medio en el cual viven, esas membranas se romperían y la ruptura de membrana le representa la muerte al organismo. Así que los ciclófilos se caracterizan por tener membranas más flexibles por su condición y por lo tanto membranas ricas en fosfolípidos insaturados. El ADN, comparemos el ADN. Sabemos que las bases nitrogenadas se unen mediante puentes de hidrógeno y que esos puentes de hidrógeno pueden ser entre 2 a 3. Ahora bien, mientras más puentes de hidrógeno existan, ese ADN va a ser más resistente frente a un proceso de desnaturalización. Pensemos en un termófilo, ¿de acuerdo? Pensemos en altas temperaturas, en una condición que le permita al organismo resistir altas temperaturas sin que se desnaturalice su ADN. Ese ADN para los termófilos será un ADN rico en guaninas y citosinas o rico en adeninas y timinas. ¿Qué me dicen ustedes? Guanina y citosina. Muy bien. Para los termófilos, ese ADN es un ADN rico en guaninas y citosinas, en bases nitrogenadas unidas por 3 puentes de hidrógeno. Por eso hay algunas técnicas de laboratorio en las que nosotros a propósito, queremos desnaturalizarle al ADN, tenemos que hacer un análisis. Y si es un ADN rico en guaninas y citosinas, pues nosotros intencionalmente tenemos que subir más la temperatura para lograr la desnaturalización. Y otra cosa más, las enzimas. Recuerden que las enzimas son proteínas catalizadoras y como proteínas se ven amenazadas frente a procesos de desnaturalización provocados, entre otros, por factores como pH o como temperatura. Ahora, si se trata de un organismo termófilo, ¿será que las enzimas les duran eternamente o tienen que ir renovando permanentemente esas enzimas? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que hay una constante renovación o que son más bien enzimas resistentes? Cindy, Gabriela. Yo creo que se van renovando constantemente, Inge. Exactamente. Y sí, se van renovando. Para los termófilos, primero, estas proteínas están adaptadas, fueron construidas para poder resistir a condiciones de temperaturas altas. Las reacciones que llevan a cabo estas enzimas son reacciones que se dan en temperaturas súper altas. Por eso, industrialmente, cuando nosotros en algún tipo de industria debemos desarrollar un proceso que conlleva altas temperaturas, nuestra atención, nuestra mirada es hacia estas enzimas, hacia las enzimas de termófilos. Hay muchos procesos en industria alimenticia, en industria farmacéutica, en la parte clínica, que utilizan enzimas que originalmente fueron extraídas de termófilos, porque esas enzimas, de por sí solas, por su naturaleza, están adaptadas para llevar a cabo reacciones a altas temperaturas. Ahora, eso sí, por las altas temperaturas duran menos y el microorganismo a cada rato tiene que estar renovando esas enzimas por justamente la sensibilidad que tienen las proteínas frente a la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces hemos mencionado algunos factores. ¿Alguna pregunta? Me parece que tenía. ¿No? ¿No era pregunta? Sí, profe, es que no le escuché el último que dijo, se me cortó. Les decía que en las industrias que desarrollan procesos a altas temperaturas,
Las enzimas extraídas a partir de termófilos son bastante bien cotizadas, porque claro, son enzimas que ya de por sí solos, por su naturaleza, están adaptadas para ejercer una función a altas temperaturas. Entonces, hay múltiples procesos industriales en los que se ven involucrados enzimas que originalmente fueron extraídas de termófilos. Y claro, dentro de la célula, los microorganismos termófilos lo que hacen es ir renovando constantemente estas moléculas, porque desde luego se degradan con facilidad, duran menos, digámoslo así. Ya, profe. Gracias. ¿Alguna duda de pronto que tengamos? ¿No? Ok. Pasamos en la temperatura y vamos entonces al pH. ¿Cómo se define el pH? ¿Qué entendemos nosotros por pH? Sería una escala que nos permite saber si es ácido o básico. Ya, y esa escala que nos permite saber si es ácido básico se basa en una medición de ¿qué? ¿Qué tipo de iones se van midiendo ahí? De hidrógeno. Hidrógeno. Iones de hidrógeno. Muy bien. Así que en función de esto, nosotros desde luego, como en la temperatura, vamos a tener grupos de microorganismos adaptados a diferentes pH. El caso de los acidófilos, los neutrófilos y los basófilos. La mayor parte de bacterias patógenas, no solamente que son mesófilas en temperatura, sino neutrófilas en pH. Y si no estrictamente neutrófilas, en pH cercanos al neutro. Por eso miren que habla de un rango y desde luego estos rangos solo son sugerentes entre 6 a 8. Mayor parte de bacterias patógenas para nosotros. Es particularmente claro que a los hongos les encanta la acidez. Se desarrollan en condiciones ácidas. De ahí que nosotros, por ejemplo, entendemos que para un proceso de fermentación, para que se dé una fermentación natural, suele darse en condiciones ácidas. Las levaduras trabajan en estas condiciones. Y no solamente los hongos, sino que así también lo prefieren los organismos arqueanos. Entonces, muchas de las arqueas y los hongos particularmente trabajan en ambientes ácidos. No vamos a decir que todas las bacterias, pero bacterias a nivel de suelos y de aguas ricas en carbonatos, por ejemplo, como el caso de los bacillus, que es uno de los géneros típicos, esa suele preferir la basofilia, condiciones de pH básico, ¿de acuerdo? Con esto no estoy diciendo que no haya bacterias acidófilas, porque las hay. Las bacterias que producen yogur, esas son acidófilas, las acidolácticas. Neutrófilas, como lo estamos viendo, bacterias patógenos para nosotros, para los humanos, pero lo vemos que también son basófilas. Así que de todos los microorganismos, yo les diría que las bacterias son bastante heterogéneas en cuanto al pH en el que se desarrollan. Pero en cambio en los hongos es bastante marcado que ellos suelen preferir las condiciones de acidez. Ahora, ¿qué pasa si es que de estas condiciones óptimas, de su ambiente cómodo, les movemos? ¿Qué pasa si hay cambios bruscos en cuanto al pH? Esos cambios bruscos, ¿a qué nomás pueden afectar? Se afecta la membrana plasmática, se afecta el transporte de solutos, pueden inhibirse algunas enzimas o incluso un pH inadecuado fuera de nuestras condiciones óptimas podría afectar los procesos de división celular. Si tomamos como punto medio o como condiciones generales a los neutrófilos, estamos hablando de que los extremos vienen a ser los acidófilos por un lado y los basófilos por otro lado. Así que vamos a hablar de estos dos grupitos, los acidófilos, y los encontramos como basófilos, que es un término bastante extendido,
O también se puede hablar de ellos como alcalófilos. Basófilos o alcalófilos, exactamente lo mismo. Ahora, pensemos, ¿cómo pueden soportar los acidófilos un pH bajo? ¿Qué nomás pueden hacer o qué estrategias tienen? La membrana de ellos es una membrana que tiene una carga positiva. Normalmente las cargas membranosas suelen ser negativas. En el caso de ellos tienen una membrana cargada positivamente. Además, destaca también en ellos una alta capacidad reguladora interna y se ve también sistemas únicos de transporte. ¿Por qué lo mencionamos? Porque arriba dijimos, si a un cristiano normal le cambian las condiciones de pH, se ve afectado el transporte de solutos, lo citábamos arriba entre los 4 puntos. Por eso los acidófilos ya vienen cargados con sistemas de transportación únicos a través de la membrana. En el otro caso, en el de los alcalófilos, estos necesitan hacer un aislamiento del interior de la célula, ¿sí?, del medio alcalino exterior. Este es el alcalófilo y acuérdense que aquí afuera hay un pH alcalino. El pH de acá es un pH básico. Así que necesitan tener una buena barrera de separación. Si no fuera así, algunas moléculas, como particularmente las moléculas de ARN, esas no resistirían por acá. Un pH básico, que es ya superior a 7, ya en términos reales, incluso hablamos de 8 o más de 8, moléculas como el ARN no soportan, no llegan a soportar esas condiciones y se degradarían con facilidad. Las células de estos organismos se protegen gracias a una contención, que es una dotación enzimática, que se localizan muy cerca de la pared celular. Si es un microorganismo, como lo vemos en el caso de las bacterias, en el caso de los hongos, que son organismos que presentan una pared celular, esta marca que yo les estoy esquematizando con color rojo viene a ser una zona membranosa rica en enzimas de protección, en la zona más cercana a la pared celular. ¿Pueden hacer algún tipo de secreciones para compensar ese pH? Lo hacen también. Algunos organismos alcalófilos emiten unas ciertas secreciones que van tratando de compensar ese pH externo. En cuanto a los requerimientos oxigénicos, siguiente factor ambiental, el oxígeno. Yo veo en la parte superior derecha, veo algunos tubitos y en ellos desarrollándose microorganismos que se representan con las esferas de color rojo en distintas zonas de los tubos. Así que empezamos con el tubo A. Vamos con los organismos del tubo A. ¿En qué parte del tubo se están desarrollando con preferencia? En la parte superior. En la parte superior. Prioritariamente en la parte superior, ¿sí? Todos los vemos hacia la parte superior. A esos nosotros los decimos aerobios obligados o también se les suele conocer como aerobios estrictos. Tienen sí o sí que crecer en un ambiente con abundante oxígeno. El suministro de oxígeno tiene que ser abundante. Nosotros también somos aerobios estrictos y siempre les digo esto a los estudiantes. No respiramos para sobrevivir, sino lo hacemos para fines energéticos. Ya conversamos de esto en clases anteriores. ¿Para qué proceso metabólico se requiere ese oxígeno? Para la se llama? fotosíntesis, pero sí. ¿Me decían párala? ¿No les alcancé a escuchar, chicos? Le dije para la fotosíntesis, pero no le escuché bien la pregunta, creo. Vamos. Hay un proceso metabólico, les decía, no es que respiremos para sobrevivir, sino lo hacemos con fines energéticos. ¿Cómo se llamaba ese proceso que demanda oxígeno con fines energéticos?
Acuérdense, el oxígeno es el donador final de los electrones. Respiración celular. Respiración celular. Acuérdense que es el de mayor potencial redox. Decíamos, energéticamente es el que nos ofrece más ATP. Los procesos que conllevan oxígeno, como el de la respiración celular, son los que nos ofrecen más ATP. No significa que sin oxígeno todos los organismos mueren, porque hay otros que tienen un plan B. Por ejemplo, sulfatos, ¿se acuerdan? Nitratos, son aceptores finales de electrones. Entonces, en el caso de los aerobios estrictos o aerobios obligados, necesitan tener abundancia oxigénica para desarrollar la respiración celular. Vamos con el tubo de ensayo, el de la letra B. ¿En dónde están acumulados los microorganismos? En la parte inferior. Todos están absolutamente hacia la parte inferior. No toleran ni la zona media, peor aún la superior. Esos, en cambio, son los anaerobios estrictos o anaerobios obligados. Resulta que en el proceso evolutivo, conforme se desarrollaron los procesos fotosintéticos, la fotosíntesis, se creó esta atmósfera que es la que tenemos en la actualidad. Una atmósfera enriquecida en oxígeno. Pues simplemente hay organismos que no se desarrollaron o que no se adaptaron a estas nuevas condiciones y que siguieron prefiriendo la atmósfera primitiva, que era altamente reductora, era una atmósfera anaeróbica por completo. Esos vendrían a ser los ancestros de estos anaerobios estrictos o anaerobios obligados, porque de hecho para ellos el oxígeno es tóxico, les puede representar la muerte. Tenemos un tubo C, el tercero, que es un tubo C. Ahora, aquí cambian las cosas. La mayor parte de microorganismos, ¿en qué zona están? En la parte superior. La mayor parte se concentran en la parte superior, pero algunos otros en la parte media y hasta un poquito hacia la parte inferior, de medio a inferior. Estos tienen un plan B claramente. Solo viendo el tubo de ensayo yo diría, si es que tienen oxígeno lo prefieren, pero si de pronto ya empieza a escasear el oxígeno no pasa nada, porque veo que hay otros que toman un plan B y se desarrollan en la parte media y hasta media inferior. A eso se les conoce como anaerobios facultativos. ¿De acuerdo? Anaerobios facultativos. O sea, facultativo por conveniencia. Anaerobios por conveniencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si es que hay oxígeno, ellos hacen una respiración aerobia. Una respiración celular como los aerobios obligados, si es que hay. Pero si no hay, en cambio, pasan a ser un metabolismo anaerobio. ¿Qué tenemos dentro de metabolismo anaerobio? Algunos harán una fermentación, otros de plano ya harán una respiración anaerobia. Entonces, yo siempre les suelo decir, cuando estudien, acuérdense, facultativo viene a ser un plan B. Si se llaman anaerobios facultativos, anaerobios por conveniencia. Por conveniencia para no morir. Anaerobios para no morirse. Pero si tuvieran oxígeno, eligen el oxígeno. Ahora, si no lo tienen, pues tampoco se complica porque llevan su plan B. Tenemos un tubo, un cuarto tubo, el tubo marcado con la letra D. A estos les veo por todas partes. Les veo en la parte superior, media, media baja y hasta en la parte inferior, hasta en el fondo les tengo a los de acá. Estos, en cambio, son los anaerobios aerotolerantes. La presencia de oxígeno o no, a ellos les es indiferente, no les pasa nada.
Generalmente, estos de acá, los de la letra D, suelen tener un metabolismo fermentativo. ¿Sí? Suelen realizar procesos de fermentación. ¿Cuál es la diferencia con los anaerobios obligados? A los obligados o estrictos les mata el oxígeno. Estos de acá, si se encuentran con el oxígeno, no les pasa nada, no se ven perjudicados. El oxígeno es un agente oxidante, ya lo habíamos visto. Ahora bien, ¿cómo controlan la presencia del oxígeno? ¿Cómo controlan a este agente oxidante? Tienen, por ejemplo, enzimas en su genoma, han venido desarrollando enzimas peroxidasas o estas otras como la superóxido dismutasa, que son enzimas que tratan de erradicar al oxígeno, a las formas de oxígeno. Así que la mayor parte de ellos tienen estas enzimas, sea una peroxidasa o sea una superóxido dismutasa, y esta es la razón, la presencia de estas enzimas que erradican formas oxigénicas, la razón por la cual no les pasa nada cuando se encuentran en presencia de oxígeno. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tratamos de identificarles a los organismos que son aerobios, una de las pruebas a las que les sometemos en laboratorio se llama la prueba de la catalasa, que es una enzima. La catalasa descompone el compuesto que es el peróxido de hidrógeno. Cuéntenme ustedes, cuando tenemos una herida, cuando nos hemos hecho una herida en cualquier parte del cuerpo y llega alguien y nos coloca agua oxigenada sobre la herida, ¿alguien ha notado el efecto que se genera? Se forma espuma. Un burbujeo. Sí, burbujeo. Perfecto. Ustedes que ya deben haber recibido química y demás, ¿qué tipo de reacción es? ¿Endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Es exotérmica. Y se siente calorcito porque obviamente se está liberando energía. Entonces, esa reacción que ustedes ven cuando se están poniendo en la herida el agua oxigenada, esta es una reacción positiva para la catalasa, porque nosotros que somos aerobios tenemos enzima catalasa. Entonces, cuando estamos haciendo pruebas en el laboratorio, entre una de esas está precisamente la prueba de la catalasa. Organismo que es aerobio, positivo para catalasa. Resulta que estos, los anaerobios aerotolerantes, no. Estos no tienen catalasa. No tienen catalasa. ¿Por qué me cuenta que no tienen catalasa? ¿Qué tiene que ver esto? Acabo de mencionarles que pese a que son anaerobios, porque la mayor parte hacen metabolismo fermentativo, la mayor parte de ellos no se ve afectado por el oxígeno. No se ve afectado porque tienen peroxidasa, porque tienen superóxido dismutasa, y además se confirma que son anaerobios porque no tienen catalasa. ¿Hecho? Y vamos con el último tubito. El de la letra E. ¿Qué pueden notar ahí? Comparen el tubo A con el tubo E. ¿Qué me podrían decir? ¿En dónde están proliferando esos organismos? En la parte casi superior, pero no en la superficie. Exacto. Un poquito por debajo de la superficie. Muy bien. A esos nosotros los denominamos microaerófilos. Esos son los microaerófilos. Microaerófilo porque necesitan oxígeno, pero la cantidad de oxígeno es mínima. Requieren un poquito de oxígeno. Un nivel mínimo de oxígeno para crecer. ¿Cuánto? Alrededor de 1 al 10%. Normalmente, ¿cuánto tenemos en una atmósfera? 21%, o sea, muy por debajo de lo que se encuentra a nivel de la atmósfera. Esta es la variedad de organismos que nosotros podemos encontrar en cuanto a los requerimientos oxigénicos. Si me preguntan, ¿y las bacterias qué son? Las bacterias las hay de todo. Hay bacterias aerobias estrictas, hay bacterias anaerobias estrictas, hay bacterias que son microaerófilas o hay bacterias que son anaerobias facultativas. ¿Y qué pasa con los hongos? Bueno, los hongos también los hay aerobios, pero gran parte de los hongos desarrollan
metabolismos fermentativos. Gran parte de los hongos realizan metabolismos fermentativos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta por acá? Hablemos de la actividad del agua. Siguiente parámetro, actividad del agua. Yo les había comentado que para que nosotros preparemos los medios de cultivo en laboratorio tenemos que utilizar agua destilada. Y no solamente el agua destilada porque viene libre de iones. Los iones, lo comentábamos en su momento, pueden interferir, pueden formar compuestos insolubles que no los queremos. Pero más allá de eso, el uso del agua destilada se debe a que tiene el valor ideal, este AW ideal, que es de 1. Es decir, que todo el agua puede estar disponible para el microorganismo. ¿Qué tal si yo tengo un organismo? Veamos. Voy a decir que esta es una cubeta, que aquí se está desarrollando un organismo. Y que en esta cubeta tengo yo cristales. Tengo fracciones de cristales, cristales de agua, y tengo un poco de agua líquida. ¿Cuál de las dos formas de agua será o estará más disponible para un microorganismo? Por aquí está el microorganismo. ¿El agua líquida o el agua en estado sólido? La líquida. El agua líquida. El agua líquida. Perfecto. El agua líquida. Cuando nosotros estamos hablando de agua disponible, acuérdense que aquí la palabra es agua disponible, esto es lo clave. Agua disponible, tenemos que considerar algunos criterios. Con el ejemplo que acabo de plantear, les estoy diciendo que el estado físico sí interesa. No es lo mismo tener agua líquida, que está más disponible para el microorganismo, que tenerla en estado sólido, que está presente ahí, pero que el microorganismo no la puede utilizar. Otro caso. Supongamos que esta es una solución, que este cuadrado que les estoy esquematizando es una solución preparada con agua, desde luego. Es una solución preparada con agua. Pero en esa solución está soluto. Y tengo toda esta cantidad de soluto. Bastante, muchísimo soluto. Y yo quiero que ahí se desarrolle un microorganismo. Quiero que aquí se desarrolle un microorganismo. ¿Cómo están las condiciones de agua disponible? Analicémoslo. Cuando en una solución hay bastante soluto, ¿la cantidad de agua disponible es mayor o es menor? Mientras más soluto haya, menos agua disponible. Menos agua. menos agua disponible. Menos. Esto se estudia en los casos de ósmosis, ¿no? En donde se va analizando cómo están las condiciones de agua disponible y se dice, cuando hay abundante cantidad de soluto, menos agua disponible tiene el organismo. Pero como lo vimos en el tema de oxígeno, de pH y de temperatura, hay organismos de todo un poco. El valor referencial, el del agua destilada. El agua destilada tiene un valor de agua disponible perfecto que es 1. Ahora, vamos con la tablita que estamos viendo en la parte derecha. AW quiere decir agua disponible. Y veamos, la mayor parte de las bacterias requieren altos niveles de agua disponible. Miren, superior a 0,9 de agua disponible. Es decir, que requieren bastante agua. Por debajo está el caso de las levaduras. Menos agua disponible, incluso los mohos, que son hongos filamentosos microscópicos. Si dijimos que la mayor parte de bacterias necesitan altos niveles de agua, eso no quiere decir que todas, porque hay bacterias halófilas. Ya vamos a ver qué significan halófilos.
Los mohos. La mayor parte de mohos se plantea un valor teórico de agua disponible de 0.8. Pero hay mohos xerófilos que viven a niveles de agua en una actividad de 0.6. Y hay levaduras osmófilas también, viviendo a niveles de agua realmente bajos, 0.6. Incluso, no lo vemos en la tabla, pero sí lo vemos en el esquema representativo, quienes viven con menos de 0.6 de agua disponible, allá realmente en condiciones de sequedad. ¿Quiénes? Ahí les dice una flechita. Las arcas, exactamente, las arcas ya viven en condiciones realmente de sequedad. ¿Qué entendemos por xerofilia? ¿Qué es un organismo xerófilo? Un organismo xerófilo. ¿Hemos escuchado alguna vez la palabra xerofilia? Los xerófilos, y no solamente para microorganismos, sino en general para todos, un organismo xerófilo vive en condiciones de agua realmente bajas, condiciones de sequedad. Esos son los xerófilos. Halófilo. ¿Qué es un halófilo? No se relaciona con las sales, tal vez. Muy bien. Los halófilos viven en altas concentraciones salinas. Los xerófilos, ya lo dijimos, condiciones de sequedad. Ahora, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y si no son altas concentraciones de sal? Si de pronto puede ser otro soluto. Pongámosle azúcar. Ya no le llamamos halófilo. ¿Cómo le llamamos? Para ellos nos reservamos otro término, un soluto cualquiera, osmófilo. ¿De acuerdo? Vamos por acá. Se llaman halófilos, como lo veíamos hace un rato, aquellos organismos que requieren cierta concentración de cloruro de sodio para el desarrollo y crecimiento, para su desarrollo y crecimiento. Ahora, hay halófilos estrictos, halófilos extremos, halófilos tolerantes. ¿De qué depende todas estas clasificaciones que les he mencionado? Depende de la cantidad de sal que requieren para su crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, hay una tabla que les preparé, no se me ha cargado la imagen. Les tenía una tablita para que ustedes puedan ver las cantidades, las concentraciones de sal. Ya les puedo colocar para el día de mañana para que nosotros vayamos analizando los rangos halofílicos de estos microorganismos en función de la cantidad de cloruro de sodio. Y de ahí vienen las palabras acompañantes. Halófilo estricto, halófilo tolerante, halófilo moderado y demás. ¿Cómo hacen para resistir a esas concentraciones salinas, para adaptarse a ese estrés osmótico? Van acumulando una serie de compuestos, van haciendo una acumulación masiva de compuestos a nivel del citoplasma para compensar la presión osmótica. Es que claro, si este es mi microorganismo y por fuera se tiene un montón de cloruro de sodio, aquí afuera está un montón de cloruro de sodio, ¿cómo lo compensa este microorganismo? Lo compensa acumulando otro tipo de sustratos, otro tipo de compuestos en el citoplasma celular. Uno de ellos suele ser el glicerol, clásicamente se puede compensar de esta manera. Entonces, como afuera hay bastante cloruro de sodio, pues adentro también van acumulando otros compuestos y de esa manera se trata de equilibrar el interior con el exterior.
Los osmófilos. Los osmófilos son organismos, microorganismos que requieren para su desarrollo medias con altas concentraciones de soluto. Normalmente les decía que aquí se tratan de carbohidratos. Generalmente se dice entonces que estos crecen en ambientes hipertónicos. Entonces, al igual que los halófilos, crecen en medios con presiones osmóticas altas. Dentro de los microorganismos osmófilos están las levaduras. Las levaduras que se suelen desarrollar en altas concentraciones de azúcar, ¿de acuerdo? Y no siempre esas altas concentraciones de azúcar requieren bajos niveles de actividad de agua. Muchos de ellos pueden crecer en hábitats incluso salinos concentrados, y más bien aquí debieron haber sido denominados más exactamente como organismos xerófilos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos aislarles a los microorganismos halófilos de ambientes como un alimento que tenga una alta concentración de sal. ¿Conocemos qué es la salmuera? ¿Han escuchado hablar de la salmuera? No, no hemos oído de esta. Cuando nosotros estamos fabricando, procesando quesos, hay unas tinas que se llaman las tinas de salado. ¿Qué contienen esas tinas de salado? Agua con sal. Exactamente. Agua con sal, bastante sal. Este es el agua y tiene altísima cantidad de sal. Muchísima, muchísima sal. Esa es la salmuera. Es esa solución constituida por agua con una concentración altísima de sal. Y aquí es donde se sumergen los quesos. Aquí se sumergen los quesos para el proceso del salado, para que absorban esa sal, el saborcito clásico. Entonces, podríamos bien tomar una muestra de la salmuera, de esta salmuera, tomar una muestra y a partir de ahí obtener o extraer, aislar a los microorganismos halófilos. Pero no solamente a partir de soluciones de alta concentración de cloruro de sodio, porque alguna vez trabajábamos, deben haberlo visto ustedes, en cuanto a dulces, hay estos dulces de guayaba, estos que vienen en barrita, los típicos que venden en el oriente, esos dulces de guayaba, son bien azucarados. O las mermeladas caseras, podemos extraer microorganismos de ahí también, podríamos aislarlas, porque son productos que tienen una alta carga de azúcar. Y los estudiantes preguntan siempre, bueno, aquellos microorganismos que les aislamos de ambientes salados se llaman halófilos. ¿Cómo les llamamos a estos que se han desarrollado con bastante concentración de azúcar? Altas concentraciones de glucosa. Entonces, para esto, nosotros utilizamos generalmente el término osmófilo. Si queremos aislarle, por ejemplo, de un producto enlatado, estas latas de conservas, que son latas en las que la fruta está inmersa en un jarabe altamente azucarado, ¿podemos aislar de ahí microorganismos? Desde luego, podemos aislarlos de ahí, ¿de acuerdo? Podemos hacer ese aislamiento. Y pues esos microorganismos ya pasarían a llamarse osmófilos. Cuando el contenido de soluto o las condiciones ambientales son realmente extremas y ya dentro de la célula hay fracciones de agua muy, muy bajas, que incluso les podría representar la letalidad para cualquier organismo común y corriente, existen otros que tranquilamente sobreviven en esas condiciones. Sobreviven incluso en desecación extrema y lo hacen por largos periodos de tiempo.
Esos de ahí que están ya especializados para resistir esa desecación por largos periodos de tiempo se llaman xerófilos. Son los microorganismos xerófilos. ¿Cómo se adaptan a estas condiciones? ¿Qué tienen de particular los xerófilos? Tienen una serie de disacáridos, entre los cuales destacan, por ejemplo, la presencia de sacarosa. ¿Cuál es la función que tiene aquí la sacarosa? Es la de proteger a las membranas de las células, y además cuentan con proteínas de desecación. ¿De acuerdo? Se ha notado que en la longevidad de estos organismos, mayor tiempo de duración de estos organismos, están implicadas estas proteínas de desecación. ¿De acuerdo? ¿Qué función viene a hacer este disacárido, la sacarosa, a nivel de las membranas? Como viven en condiciones realmente de una baja cantidad de agua, se quita el agua, se va retirando el agua de la capa de los fosfolípidos de las membranas, y quienes ayudan a hacer una barrera de contención son justamente estos disacáridos. Entonces, se va retirando el agua de la bicapa lipídica y más bien la sacarosa entra en juego y ayuda a mantener a las membranas desecadas en un estado parecido, muy parecido al de las membranas hidratadas. Así es como actúan estos organismos en función del grado de actividad del agua. Y les decía, ya incluso la extremofilia máxima en cuanto a agua disponible hablamos, a los que menos agua disponible requieren, son los organismos arqueanos. ¿Por qué los organismos arqueanos? Particularmente decimos que son organismos arqueanos metanogénicos, los halófilos extremos, aquí entran los hipertermófilos. Entonces todos ellos requieren una cantidad de agua disponible realmente baja. ¿De acuerdo? Vamos. Con respecto a los factores ambientales hemos analizado los cuatro principales, pero yo les decía que no son los únicos, que también podríamos considerar uno más, que es la presión. No hay un solo tipo de presión. Hay la presión ejercida por la atmósfera, por esta columna de aire que nosotros soportamos. Hablamos de una presión atmosférica. Hablamos de una presión hidrostática también, que es la columna de agua, que definitivamente es evidente en cuerpos acuáticos grandes como los océanos. En los fondos oceánicos la presión hidrostática es altísima. ¿Cómo se les llama a los organismos que soportan altas presiones? Remitámonos, por favor, a aquellos que viven a nivel de los fondos marinos, tolerando altas presiones hidrostáticas. Tal vez conocemos el término para referirnos a este tipo de organismos. Se llaman barófilos. Se llaman barófilos. De hecho, este prefijo baro se relaciona con presión. ¿Cómo se llama el instrumento que nos ayuda a medir la presión? Por ejemplo, en el autoclave. Barómetro. Exactamente. Así que los organismos que soportan altas presiones, y me refiero particularmente a los que aguantan presiones hidrostáticas fuertes, esos vendrían a ser los barófilos. Pregunta, ¿será que podemos encontrarnos con organismos que tengan una doble extremofilia? Por ejemplo, uno que aguante grandes presiones, pero que a la vez aguante temperaturas muy bajas. ¿Creen ustedes que sea eso posible? ¿Qué creen ustedes?
ese no sería como un cambio extremo, o sea, se está yendo al otro extremo y tal vez tenga algunas dificultades para el cuerpo de ese organismo. Bueno, pero pensemos que están adaptados para vivir a ellos. Por eso les decía, miren, si yo hablo de halófilos, ¿cómo los halófilos? ¿Cómo yo puedo entender que hay un organismo para el cual su zona de confort es estar rodeado de altas cantidades de cloruro de sodio, cuando la mayor parte no podríamos tolerarlo? Y ya lo vimos el por qué, ¿no? Cómo lo hacen. Internamente acumulan otros compuestos para compensar esa presión osmótica externa. En la temperatura, vimos las características, cómo es el ADN, cómo son las enzimas, cómo es la membrana. Entonces, pensemos que estos organismos están adaptados para vivir en esas condiciones. Yo les propongo, ¿será que exista un organismo que por un lado, por ejemplo, sea barófilo, pero que al mismo tiempo también sea psicrófilo? ¿Creen ustedes que exista ese caso? Yo creo que sí, Inge, porque hay organismos que viven abajo del mar y aguantan presiones bien bajas, además de las temperaturas también. Muy bien, exactamente. Pongamos el caso del océano. A nivel de los océanos, nosotros encontramos en los fondos marinos la presencia de microorganismos propios de los fondos marinos. Dos cosas. Estos organismos, miren, soportan una presión hidrostática alta, bastante presión hidrostática, porque la columna de agua es grande. Pero por otro lado, a nivel de temperaturas, las temperaturas son bajas, muy bajas temperaturas. Entonces, una gran presión hidrostática y bajas temperaturas. Este microorganismo que les representaba con color verde, este sería un poliextremófilo, doblemente extremófilo, porque a la vez sería barófilo y psicrófilo. Barófilo por la presión hidrostática que aguanta y psicrófilo por las bajas temperaturas. Es barófilo y psicrófilo. ¿De acuerdo? ¿Comprendida esta parte? Sí, profe. Listo. Ahora sí. Hemos hablado de nutrientes, hemos hablado de factores ambientales. Es momento de aislar a esos microorganismos. ¿Qué entendemos por sembrar o inocular? Los términos siembra o inoculación a nivel de la microbiología vienen a ser sinónimos. Se basa en una introducción artificial de una porción de muestra. Esta porción de muestra viene a ser nuestro inóculo en un medio adecuado, que es el medio de cultivo, con la finalidad justamente de iniciar un cultivo microbiano. Para nosotros, en la parte ambiental, esa muestra puede ser una muestra de suelo, puede ser una muestra de aire, o como lo veíamos en la segunda práctica, se pueden muestrar incluso los organismos que estén presentes en el aire. Se toma una muestra, porque no es todo, entendámoslo, que aquí nosotros queremos tomar una muestra que sea significativa de las condiciones del medio, que en esa muestra se traten de recrear todas las condiciones o las condiciones principales del universo, y con ello nosotros establezcamos un cultivo microbiano. ¿Estamos recibiendo estadística tal vez? No, profe. Veamos. ¿Qué pasa si yo quiero tomar una muestra de suelo? Me mandan aquí a un terreno que tiene 1 hectárea y me dicen, tome una muestra de suelo, pero no me especifican nada más. Puede que ser que de pronto yo tome una muestra de suelo por aquí, o puede ser que por la cercanía, ya me da pereza caminar más, la tome por acá o la tome por acá. Este es un punto A, este es un punto B, este es un punto C.
¿Creen ustedes que las condiciones en cada uno de los 3 puntos sean exactamente las mismas? No, porque Sí. tal vez en una parte puede que esté más húmedo, puede ser. Ajá, no necesariamente. Nadie me asegura a mí que las condiciones en cada uno de los puntos de esta hectárea vayan a ser exactamente las mismas. Y sin embargo, ¿cuál es el objetivo? Analizar los microorganismos de esta hectárea de terreno. Entonces, ¿qué es lo que yo trataría de hacer? De pronto, una de las técnicas en estadística que nos sugieren es haga cuarteos. Y si quiere, dentro de cada cuadradito, vuelva a cuartear. Y de pronto, vaya tomando un poquito de muestra de cada uno de estos cuadraditos internos. Y luego lo homogeniza. Entonces, tiene un poquito de todas estas zonas, de todas estas regiones, de todos estos sectores. Tiene un poquito de todo. Lo reúne y listo, tiene su muestra representativa, porque en esta muestra se reúnen las condiciones de toda la hectárea. Esa es una muestra representativa. Y eso hay que tomar muy en cuenta. Siempre a donde ustedes vayan a muestrear, deben procurar tomar muestras que sean significativas, representativas de ese ambiente. Entonces, ustedes, supongo en la parte de legislación, les hablarán un poquito porque no solamente se muestrea con fines de análisis microbiológicos, ustedes muestran para hacer otro tipo de análisis ya propios más de su profesión. Ahí les hablan de cómo obtener muestras significativas. Siempre ténganlo en cuenta. Entonces, cualquiera que sea el inóculo, ese inóculo tiene que ser representativo. Si a mí me piden, analice este queso, el bloque rojo va a ser el queso. Analice este queso. Quiero ver si este queso está contaminado. Puede ser que a alguien se le ocurra tomar solo un extremo del queso, solo la esquina del queso, y resulta que justo esa esquina no tenía microorganismos, pero los microorganismos se estaban desarrollando por acá, por la parte central. Así que cuán importante es tomar una muestra que sea representativa, algo significativo. Condiciones para sembrar o inocular. Algo de esto lo habíamos hablado cuando empezamos a comentar sobre las condiciones que debe tener un laboratorio, y específicamente un laboratorio de microbiología. Primero, por más que sea un espacio bastante sencillo, por más que haya en condiciones bastante limitadas, esa habitación no debe contener corrientes de aire. ¿Por qué? Porque es importante que no haya corrientes de aire. Porque tal vez puede tener una carga microbiana también, algún transporte. Por contaminación, porque ya vimos que en el aire hay microorganismos. Pasteur en su tiempo ya lo determinó. Y por esa razón utilizamos la lámpara de alcohol, ¿verdad? O también la cámara donde teníamos una lámina de vidrio. Perfecto. Justamente las dos formas de trabajar para evitar que haya una contaminación cruzada, una contaminación proveniente del aire ambiente. Lo más sencillo, trabajar junto a la llama de una lámpara de alcohol o de un mechero de Bunsen, lo más cerca posible, sin que esto desde luego nos represente un riesgo. Por eso se sugiere a no más de 15 centímetros de distancia, o sea, como máximo. ¿Por qué? Vemos en la parte derecha un esquema, ¿no? Aquí le vemos a la llama. Pues el aire que está circulando, una vez que está encendido esto, el aire que circula alrededor es un aire libre de carga microbiana. Pero ¿qué tan cerca? Se señala como una referencia que hay un margen de unos 15 centímetros. Por eso se dice, trabaje cerca, lo más cerca que usted pueda. No se aleje mucho, no más allá de 15 centímetros. Todo laboratorio como básico tendrá su lámpara de alcohol. Yo les diré a ustedes lo mismo que me decían mis profesores en su momento. El que es bueno trabajando con las cosas básicas no se complica cuando llega a tener los mejores avances tecnológicos.
Entonces, si nosotros aprendemos a hacer una siembra o una inoculación en condiciones bastante sencillas y lo hacemos bien, ni se diga cuando contemos ya con equipamiento más adecuado, como lo vemos acá en el texto, la lámina de la cámara de flujo laminar, que esa ya me asegura que el aire que vaya a circular ahí es un aire estéril, porque tiene filtros, desde luego. Vemos cómo están tomando la muestra. Vemos algunas recomendaciones de cómo tomar el asa. Lo vemos, dice que se tome como que se tome del mango como si fuera un lápiz. Es muy importante cuando retiramos los tapones de los tubos de ensayo, de los Erlenmeyers, cada vez que lo destapamos, flameamos. ¿Por qué tenemos que flamear? Y esa es una buena costumbre. Flameamos para que cualquier carga microbiana que esté en la boca, que esté presente en la boca del tubo, se puede erradicar. Flameamos antes de tomar una muestra y después de tomar una muestra previo taponamiento. Antes y después tenemos que flamear. Ese es un buen hábito. ¿Ven cómo está sujeto? Les pongo aquí con color azul. ¿Ven cómo está sujeto el tapón en la mano? Yo sé que al principio va a ser complicado. A veces nuestra mente está más pendiente de cómo tomamos el asa, cómo lo introducimos en el tubo de ensayo, que cómo sostenemos el tapón. Pero miren ustedes la forma correcta, como el dedo meñique, ¿sí?, está sujetándole al tapón sin tocarle. ¿Qué pasa si yo manoseo el tapón? O, peor aún, si es que de pronto le dejo rodando por el mesón. ¿Qué pasaría con ese tapón? Va a adquirir carga Se microbiana. va a contaminar. Se contamina, así de sencillo, se contamina. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Las primeras siembras que se hacen, quitan el tapón y a veces, sin querer, lo agarran como si fuera una pelotita con la palma de la mano o de plano le dejan que esté rodando por el mesón y ese tapón se contamina. Ese tapón se invalidaría. Ya no puedo volver a utilizarlo para tapar, para volver a tapar el tubo de ensayo. No puedo. ¿De acuerdo? Entonces, ya son destrezas que se van adquiriendo prueba, error. Solamente la práctica nos va dando ese tipo de destrezas. ¿De acuerdo? El día de mañana, conjuntamente como nosotros vayamos viendo algunos aspectos dentro de las técnicas de inoculación, cómo se inocula en un medio líquido, cómo se inocula en un medio semisólido y cómo se hace en un medio sólido. ¿Sí? Vamos a ir también revisando la práctica de laboratorio que justamente hace alusión a este aspecto, a las técnicas de inoculación. Y previamente, yo debo tomar en cuenta que para inocular algunas muestras, tengo que diluirlas. Yo no puedo coger y ponerle el pedazo de queso sobre el agar. Directamente no puedo hacerlo. Yo no puedo coger y echar tierra directamente en el agar. Entonces, hay muestras que requieren ser diluidas. Es decir, poner en agua y esperar a que, si queremos verlos, salgan a flote, se dispersen esos microorganismos. Eso es lo que analizaríamos el día de mañana. ¿Alguna pregunta de pronto que tengan ustedes? De acuerdo. Bien, si no tenemos entonces preguntas, pues les agradezco mucho, chicos, y con ustedes nos estaríamos escuchando el día de mañana. Que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.